Bienvenidos a una nueva edición de In Conversations With. Hoy hablaremos de geopolítica de la salud y no podríamos tener a mejor persona para hablar de este tema que Rafael Vila San Juan. Rafa es director de análisis y desarrollo de IS Global, un think tank de prestigio e influencia global con sede en Barcelona. Además, es miembro del Consejo de Gavi, la Alianza Internacional para la Vacunación y la Inmunización, y no solo por estas funciones actuales es la persona adecuada para hablarnos sobre geopolítica de la salud, sino también por su trayectoria previa durante más de 10 años en Médicos Sin Fronteras, llegando a ser también su secretario general y con una experiencia también en el terreno, en espacios especialmente complicados, tanto a nivel de conflicto como de salud, como puede ser, por ejemplo, Afganistán. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar del tema de la geopolítica de la salud en un contexto muy marcado por la pandemia, por el COVID-19, y lo primero que hay que hacer es empezar discutiendo sobre el propio concepto. ¿Podemos hablar de geopolítica de la salud? Sabemos que el término geopolítico no solo se usa, sino que se abusa, y por lo tanto es correcto hablar de la geopolítica de la salud de la misma manera que hablamos de la geopolítica del Internet o de la geopolítica de la energía. ¿Qué crees, Rafa? Bueno, nunca había sido más correcto, nunca había sido más apropiado, ¿no? Es decir, hasta ahora habíamos entendido muchas veces hablar de la diplomacia de la salud, de la forma en la que de alguna manera se empleaba como poder blando, ¿no?, que dicen en los medios anglosajones, ¿no? Y sin embargo ahora el mundo ha cambiado en dos sentidos en la geopolítica. El primero es en el concepto de salud. La salud ha dejado de ser lo que llamaríamos una commodity o un gesto solidario por el cual hay una transferencia de recursos del norte rico al sur pobre. La salud se ha convertido en la seguridad de todos. Y por lo tanto, ante la desesperación de los países que estamos viendo, ¿no?, de todos los gobiernos en África, en Latinoamérica, en Oriente Medio, no solo en Occidente, donde nos parece que el centro de la epidemia está aquí, hay desesperanza. ¿Qué ocurre? Que donde hay desesperanza hay diplomacia. Yo te cambio vacunas y a cambio de todo eso, pues establezco una relación diferente con tu país, ¿no? Es decir, se ha introducido en la agenda diplomática el concepto de salud, lo que hasta ahora era prácticamente único como cooperación. Ahora ya no es así. Por otra parte, tenemos el concepto de seguridad humana. Es decir, no va a haber seguridad para todos si no hay seguridad en todos. Y por lo tanto ya no es solo una cuestión de aquellos países receptores, es también una cuestión de los países que hasta ahora tenían o dominaban la agenda global, el interés por llevar la salud a un beneficio colectivo. Luego es verdad, se ha convertido la salud en el elemento geoestratégico principal de la agenda actual, pero es que va a continuar y por lo tanto empecemos a hablar ya de geopolítica de la salud. Y si nos centramos en la pandemia actual, en la COVID-19, ¿dirías que ha llegado a alterar la estructura del sistema internacional? Es decir, ¿quiénes son los actores relevantes? ¿Cómo está distribuido el poder? ¿En qué se basa la influencia y los medios para proyectar esta influencia? Yo diría que quizás la palabra alterar nos lleva a un concepto de cambio brusco. Yo diría más bien que está acelerando unos cambios que a lo mejor ya estaban, en pequeña medida, y que la pandemia los está poniendo encima de la mesa. Por ejemplo, ¿nos sirven las instituciones internacionales para cubrir las necesidades que tenemos en estos momentos como consecuencia de la pandemia? La respuesta inmediata es no. Es decir, hemos visto fallos en el sistema de Naciones Unidas, fallos en el sistema de la Organización Mundial de la Salud, normal, entre otras cosas, porque son organismos que dependen de una estructura que depende de los Estados y, por lo tanto, son mecanismos internacionales que requieren adaptación. ¿Qué ha pasado? Que para responder rápidamente, otras pequeñas organizaciones, holdings público-privados, han tomado un lugar prioritario en la agenda política para conseguir, de alguna manera, que haya una respuesta mucho más rápida de lo que pueden dar estos organismos más clásicos. De alguna manera, lo que decía, ¿no?, hemos cambiado los parámetros. La salud se ha convertido en la seguridad de todos y, por lo tanto, se ha puesto al nivel, por ejemplo, de la defensa. Sé que mucha gente dirá, bueno, esto es muy exagerado. Bueno, es muy exagerado, pero el que tiene la vacuna en estos momentos tiene el poder de recuperar la economía, las relaciones laborales, el viaje, la movilidad, las relaciones sociales. Luego, eso es todo el poder que busca un Estado. Por lo tanto, hemos puesto la salud como un concepto que está cambiando el panorama internacional de relaciones. Y en el centro de todo esto está el ámbito multilateral, es decir, ¿hacia dónde vamos? Con lo que tenemos podemos dar respuesta a lo que tenemos y a lo que puede venir.
Y la respuesta es: se está construyendo. Sabemos que en estos momentos, ahora es la vacuna, antes fueron las mascarillas, los equipos de protección, y sabemos que no todos los estados tienen esa misma capacidad, ¿no?, para proporcionar este tipo de instrumental, de equipamiento a sus sociedades respectivas. ¿Crees que podríamos hablar, no sé si de una Champions League de actores, ¿no?, que están ahí por encima de todo el resto, o incluso de un directorio de grandes potencias sanitarias, puesto que estamos hablando de la geopolítica de la salud? Y si es así, ¿cuáles serían estas grandes potencias? Sí, evidentemente aquí hay, en fin, la respuesta a la vacuna, y ahí está la diferencia, por ejemplo, con las mascarillas, con los equipos de protección, se necesita tecnología, es decir, se necesita conocimiento, se necesita capacidad de desarrollo de ese conocimiento y se necesita capacidad de producción de ese conocimiento, ¿no? Entonces sí que hay un primer nivel y hay un segundo o tercer nivel en donde, pues, lógicamente hay diferencias, y ahí lo que está generando es una inequidad tremenda. En la pandemia, con todos los datos, que también tenemos que analizarlos desde el punto de vista positivo, ¿no? Y hay, por ejemplo, desde que se descubre el virus del SIDA, los primeros medicamentos del SIDA, hasta que esos medicamentos llegan a las poblaciones africanas, pasan 10 años. Es decir, hay 10 años en los que Occidente se trata para un 2-3% de la población mundial que padece la enfermedad, pero en el 97% de la población no les llegan los medicamentos. Una década. Es mucho tiempo. Es decir, el conocimiento en la era global no puede tardar 10 años. Desde que se descubre la genética del virus del COVID hasta que tenemos la primera vacuna pasan 333 días, es decir, hasta que se inyecta en el brazo de una mujer en Coventry, en Inglaterra, esa primera vacuna. 333 días, ese es un récord enorme. Desde ese momento hasta que llega la primera vacuna a Ghana solo pasan 2 meses y medio. Luego hemos ganado. Ahora bien, que no nos haga confundir ni perder el horizonte, la realidad. Y la realidad es la siguiente: con todo lo que estamos haciendo para cambiar el mundo, con la creación de una plataforma internacional para llevar vacunas a los países de renta baja, a los países de rentas medias bajas, y favorecer una plataforma de compra para otros países, con todo eso, la visión que tenemos, digámoslo entre comillas, es: en el primer año de la pandemia, los países con capacidad quieren vacunar al 80% de la población. Los países que no tienen ese desarrollo tecnológico solo van a vacunar al 20%. Eso no es equidad. Eso además va en contra incluso de los intereses de las economías más avanzadas, pero eso lógicamente cuesta mucho en el discurso político, porque ¿quién es el presidente o el responsable político que le dice a su país: sería más inteligente que vacunáramos al 40% de la población aquí si conseguimos vacunar al 40% de la población en otros países? Luego, efectivamente, hay dos ligas, y esas dos ligas todavía no se encuentran. En un caso como el de la pandemia sería conveniente y necesario que reforzáramos la capacidad de irlas juntando. Y en la parte, digamos, alta, ¿no?, de esa Champions League, vemos esas potencias reemergidas como son China, Rusia, no sé si añadirías también en la misma categoría la India, ¿no? Y estos días estamos hablando no solo de la diplomacia de la vacuna, sino incluso de la creación de áreas de influencia, no sé si sanitarias o geopolíticas. ¿Es así? ¿Crees que realmente estamos avanzando a un mundo de áreas sanitarias que pivotan alrededor de estas nuevas potencias, no sé si sanitarias o farmacéuticas? Efectivamente están saliendo muchísimas, la capacidad de muchísimas potencias para ver qué respuesta le damos. Por ponerlo en términos geopolíticos o geoestratégicos, yo diría que la vacuna, no tanto los medicamentos y los diagnósticos. La vacuna es equiparable en el ámbito geopolítico a lo que sería la bomba nuclear en el ámbito de conflictos. Quien la tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque, lógicamente, es el único instrumento que tenemos para parar una epidemia. No hay más. No hay ninguno más, quitando las medidas no farmacológicas: mascarilla, distanciamiento, falta de movilidad, cierre de fronteras, etcétera, etcétera. No hay ninguno más. Luego, la vacuna se ha convertido en el centro sobre el que pivota toda la política internacional en estos momentos. Y ahí se ha juntado un concepto que existía, que ya había una división.
Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña eran grandes diseñadores de vacunas, grandes lugares en donde los laboratorios pensaban los antígenos, veían cómo se desarrollaban, lanzaban al mercado nuevos productos, pero no eran grandes productores. Haciendo el símil, aunque no tienen nada que ver, es un poco como el textil. El textil, digámoslo así, de lujo, se diseña en talleres de París, pero en cambio se produce en fábricas de Bangladesh, ¿no? Bueno, pues esto es un poco similar, aunque es verdad que los grandes productores de vacunas han sido siempre grandes potencias, países grandes, países con capacidad tecnológica, a pesar de que no sean grandes potencias, digámoslo así, en el mundo occidental. Por ejemplo, los grandes productores de vacunas, el primer productor mundial de vacunas siempre ha sido la India. Desde hace ya 30, 40 años, el desarrollo de vacunas de calidad, no hablamos de vacunas de subproductos, hablamos de vacunas de calidad, vacunas licenciadas por diseñadores, digamos, occidentales, ha sido la India, donde además está el Serum Institute, que es, digamos, el centro de gravedad donde pivota la gran producción mundial de vacunas, que es una industria privada, en el caso de la India. El caso de China y Rusia es un poco diferente, porque eran grandes productores, pero eran grandes productores, digámoslo así, públicos, grandes productores estatales, es decir, que dependen de la estructura estatal para poder desarrollar. Pero tienen una tradición enorme de producción, y no solo de producción, sino también el que produce acaba teniendo todo el conocimiento. Por lo tanto, también pueden desarrollar, ¿no? Y aquí se ha fusionado todo, el interés por posicionarse en el centro de esta geopolítica mundial y de decir, yo soy capaz de producir la vacuna porque sé cómo se hace. Y por lo tanto, no solo la voy a producir, la voy a diseñar, porque tengo los elementos y los componentes. En el caso de la India, en menor medida diseñar, porque tiene mucha tradición de contacto con las farmacéuticas, digámoslo así, occidentales, a las que les produce sus vacunas, y por lo tanto estamos viendo cómo el Serum Institute de la India se ha convertido en el gran productor de la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna de Novavax, incluso de la vacuna de Pfizer, para países, digámoslo así, que no están abastecidos por el mercado de los propios laboratorios. Pero efectivamente se ha producido una fusión. Ahora mismo las grandes potencias a nivel estatal son Rusia y China, porque son los que combinan la industria con el Estado. A nivel de producción de vacunas son las entidades privadas también, indias y occidentales. Pero es verdad que en la capacidad de unir la voluntad geoestratégica con la capacidad de producción van más rápido los chinos y los rusos. Ya que hablamos de geopolítica, ¿no? Uno de los conceptos clave en geopolítica es la frontera, ¿no? Las fronteras entre territorios, fronteras visibles, invisibles, duras, permeables o no. ¿Qué efecto crees que va a tener esta pandemia sobre las fronteras en el mundo? ¿Crees que incluso podemos hablar de la creación en directo de fronteras sanitarias a nivel global? Se van a producir fronteras sanitarias, y la prueba es que estamos hablando, en fin, en la actualidad ya, y incluso en Europa. O sea, por encima, digámoslo así, del concepto de derecho humano, estamos hablando del pasaporte sanitario. Y el pasaporte sanitario, en un momento dado, lo que va a hacer es permitirte cruzar fronteras, sean estatales o no. Sea que una universidad te pone como frontera el poder entrar a cambio de que estés vacunado, o sea el que un país te dice no vas a poder venir a mi país si no estás vacunado. Es decir, aquello que muchas veces, bueno, y todos los que han viajado a África, pues es que hay que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, y entonces porque si no te van a vacunar en países que si no podrías reintroducir el virus y por lo tanto no podrías entrar, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a ver, lo cual quiere decir que va a haber fronteras, Es decir, se están generando fronteras. Ahora mismo lo que tenemos básicamente frente a la impotencia de frenar el virus son fronteras, es lo único que tenemos. Son fronteras estatales, pero también son fronteras físicas, fronteras de movilidad dentro de un propio Estado. Es decir, existen fronteras. En Francia han cerrado prácticamente París, de forma que no puedas salir de París. Es una frontera, evidentemente no tiene vallas, pero es una frontera. En España han cerrado comunitariamente, ¿no? En comunidades autónomas. Entre países se están cerrando fronteras y no se está pudiendo viajar. Marruecos, por ejemplo, acaba de cerrar su frontera con España. Por lo tanto, existen toda una serie de fronteras reales por la impotencia frente al virus. Estas fronteras van a continuar muy probablemente en tanto en cuanto no seamos capaces de conseguir un equilibrio en la equidad de la vacunación. Es decir, si no vacunamos a un nivel más o menos similar, no estaremos en capacidad de abrir la movilidad. Por lo tanto, pongamos el caso de que en Latinoamérica
se vacuna a una media del 30% al final de año. Mientras que en Europa, Comunidad Europea, se vacuna a un nivel, se tiene vacunado en un año un nivel del 70%. No puedes abrir las fronteras libremente, no puedes generar ese tránsito, porque, en primer lugar, porque tienes diferencia en el nivel de infección que podría volver aquí. En segundo lugar, porque las vacunas, ninguna vacuna en estos momentos protege al 100%. Luego, por lo tanto, también cualquier persona que entre, esto lo hemos visto clarísimamente en la polio. Las peregrinaciones a la Meca son lo que hacen que el contagio se dispare y vaya a aquellos lugares donde no hay vacunación. Por ejemplo, la polio se había mantenido en Afganistán, se había mantenido en Nigeria, en zonas del norte musulmanas, de gran presencia musulmana, sin vacunación. Esa polio, cuando llega a la Meca, se dispersa. ¿Y dónde va? A Siria. ¿Por qué? Porque se ha dejado de vacunar. Entonces, el gran país del mundo donde tiene polio en estos momentos, pues es Siria, ¿no? Eso mismo puede pasar con el virus y, por lo tanto, ese es el primer efecto. Hay un segundo efecto de no llegar a considerar que el mundo de la pandemia no tiene fronteras, ¿no? Que es el efecto de generar nuevas variantes. Todos los virus mutan, todos. No hay ningún virus que no mute, va buscando su supervivencia a través de mutaciones. En algunos casos desaparecen con las mutaciones, en otros casos no, que es lo que está pasando con este virus. Si ese virus muta en otro país y tenemos las fronteras abiertas, nos vendrá la mutación aquí, para lo que a lo mejor ya no sirven las vacunas que nos hemos dado y tendremos que buscar nuevas vacunas. Es el segundo efecto. Y un tercer efecto todavía más preocupante, incluso más difícil de gestionar por la convicción y por el momento de la pandemia, que es que en muchos países teníamos antes una frontera, que era la frontera de los que tenían enfermedades infecciosas y los que no. El sarampión, la meningitis, la neumonía, todos estos problemas nos pueden venir de vuelta aquí, porque estamos dejando de vacunar a cambio de una idea única que es ahora COVID. Entonces, todo eso son lo que nos puede llevar a un mundo de unas fronteras complejas en la próxima década, ¿no? Y habrá fronteras por cuestiones de salud, seguro que habrá fronteras por cuestiones de salud. De ahí la idea de que se esté trabajando en cómo salvarlas, a partir de los pasaportes, a partir de las relaciones, a partir de las relaciones para que exista una mayor equidad, que debería ser así. Con lo cual estamos viendo que esos ritmos distintos de vacunación tienen consecuencias fuertes a nivel de la movilidad internacional, también en la propia proliferación del virus. Me pregunto, ¿también esos ritmos, esas velocidades distintas de vacunación a nivel global, muy distintas entre el norte global y el sur global, pero también diferencias importantes entre países a veces que pueden tener unos niveles, unos recursos, un nivel de renta parecido? ¿Crees que esto puede llegar a generar efectos políticos, una nueva línea divisoria dentro del sistema internacional entre los vacunados y los que no, y que esto después se pueda trasladar a otros ámbitos de la discusión internacional? En el corto plazo, indudablemente. En el corto plazo va a haber diferencias y esas diferencias se sostienen en tanto en cuanto hay gente que tiene acceso a una vacuna y gente que no tiene acceso. Hoy por hoy no todos tenemos acceso o nadie tiene acceso total. Es decir, no porque vivamos en una economía avanzada, digámoslo así, todo el mundo puede decir, oiga, que me vacunen mañana. Aquí no podemos, no se puede en toda Europa. No se puede en Gran Bretaña, incluso en Estados Unidos, que es uno de los países que avanza más rápidamente, no se puede, ¿no? Luego, tenemos ya un primer problema, es decir, hay gente que no tiene acceso a esa vacuna, ¿no? Y por lo tanto los elementos discriminatorios no deberían funcionar. Eso pasa a nivel global, ¿no? Y entonces ahí es donde van a funcionar muchísimos elementos discriminatorios. ¿Por qué? Porque los poderes están en los estados y entonces van a decir, oiga, es que yo no quiero volver a la situación en la que estaba. Entonces, para avanzar voy a generar unas diferencias que se van a notar y en el corto plazo eso va a pasar seguro. A nivel regional yo creo que va a haber soluciones, es decir, se van a intentar encontrar soluciones por la propia dinámica de la globalización, es decir, de la misma manera que Europa ha actuado de manera conjunta en la compra de vacunas, que eso es muy importante porque una buena parte de la producción europea acaba en Europa. Y por lo tanto las piezas que llegan para construir un coche en Cataluña son piezas que a lo mejor vienen de Chequia. Y no tendría ningún sentido que un rumano no estuviera vacunado y en cambio estuvieran vacunados todos los alemanes. Y eso fue la gran visión por la cual construí un concepto, digámoslo así, nacional-regional. Es decir, toda esta zona tiene que estar cubierta porque no podemos cerrar fronteras, no podemos cerrar internamente fronteras. Bien, eso va a pasar también en mercados africanos, va a pasar en mercados asiáticos y va a pasar en mercados latinoamericanos. Es decir, aunque todos estos mercados tienen vocación global, es verdad que la vocación regional es el grueso
de su mercado y, por lo tanto, sería absurdo pensar que Argentina y Bolivia pueden ir a diferentes niveles de vacunación. Sería absolutamente incoherente. Pero no lo sería solo para Bolivia, que tiene menor PIB, lo sería también para Argentina, porque no podría tener las relaciones que tiene. Luego, se está trabajando... Obliga a repensar las relaciones de vecindad, de alguna Exactamente, forma. totalmente. Es decir, no, precisamente porque este virus no conoce fronteras y estamos viendo que su virulencia es capaz de resistir a todas las barreras que le estamos poniendo, pues precisamente por eso se necesitan nuevas relaciones de vecindad. Por ejemplo, voy a poner un caso en la distancia absoluta por la vacuna, ¿no? El caso de Brasil. Brasil fue el primer país que, impulsado el gobierno Bolsonaro por la administración Trump, negó que las compañías chinas pudieran entrar en el concurso para quedarse la telefonía 5G. Huawei no podía competir. Eso fue el primer estado, incluso antes de que empezaran las restricciones al comercio chino Estados Unidos con la telefonía, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso siguió hasta el momento en que Brasil se encuentra sin vacuna. Y en ese momento solo tiene una primera salida, que es China. Por lo tanto, abre de nuevo el concurso de telefonía, deja entrar a Huawei. ¿A cambio de qué? A cambio de vacunas. Luego, una relación geoestratégica, pero al mismo tiempo de vecindad por necesidad. Voy a hacerme amigo de quien hasta ahora era mi enemigo. Y estamos hablando de dos administraciones que son las antípodas, ¿no? Se establecen nuevas relaciones, lógicamente. Y ahí, ahora que hablábamos de Brasil y de América Latina, lo que estamos viendo es que en este momento hay, digamos, los países de renta alta que están llegando a acceder a la vacuna razonablemente más rápido que el resto, que hacia los países de menor renta, digamos, estos mecanismos multilaterales como COVAX están llegando primero, no a todos, pero sí a algunos, pero en cambio en medio hay esa zona gris de los países de renta media. Hay una problemática específica aquí de los países de renta media, y estoy pensando muy concretamente en América Latina, y qué se puede hacer con estos países que no queden, digamos, en un limbo. Claro, aquí esa fue la idea, el origen de COVAX, ¿no? COVAX, parte de la Alianza Mundial de la Vacunación, de decir, bueno, estamos vacunando de todas las enfermedades a los menores de 5 años, a la infancia, para que puedan sobrevivir, para que haya más esperanza de vida. Pero al mismo tiempo nos ha venido el COVID. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues hay que crear una plataforma para llevar las vacunas de COVID a estos países donde sabemos que de ninguna manera van a llegar las vacunas porque se va a acaparar la producción, la compra, porque van a ir a unos precios que no puedan pagar, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se plantea la plataforma COVAX, en el inicio del planteamiento de la plataforma COVAX, allá por el mes de marzo, cuando empieza la pandemia en Occidente, se dice, tenemos que crearla rápida, y tenemos una cosa que sabemos muy clara, que es que tenemos que crear una plataforma para aquellos países que no pueden comprar, pero también para aquellos que pueden comprar y que de alguna manera no van a tener opción de compra. Esos son los países de renta media, ¿no? Entonces se creó dos líneas, uno los que se pagan y otra los que no se pagan. ¿Qué ocurre? COVAX en estos momentos solo tiene capacidad de compra para cubrir al 20% de los 92 países a los que se financian las vacunas y de los otros 90 a los que no se financian las vacunas, se las pagan ellos, ¿vale? Pero claro, solo el 20%. Las vacunas no son productos caros, a no ser que haya monopolio. Por poner un ejemplo, para vacunar a un niño en África de 0 a 5 años, una media de 18 dosis de diferentes vacunas que se le va a ir poniendo, estamos en torno a los $3 de coste de vacunas. $3 para 18 vacunas. No son un producto caro. Quedaba aparte la de neumonía, porque la de neumonía funcionaba en régimen de bipolio. Y cuando hay un bipolio, dos compañías que normalmente entre ellos intercambian un poquito de información, aunque digan las autoridades mundiales de comercio que no, ¿no? Y esa vacuna iba a $12, solo esa vacuna. Luego incrementaba muchísimo el coste de África, ¿no? Hasta que India, principal productor, tuvo suficiente capacidad y conocimiento para que, sin tomar la licencia, pudiera fabricar esa vacuna. Y en ese momento la vacuna pasó a $2. Luego, las vacunas no son caras, no son enormemente caras en los estándares occidentales, no lo son. Tampoco en las economías de renta media. Estoy pensando en países latinoamericanos. Podrían acceder a la compra, pueden acceder a la compra. Ahora, ¿qué ocurre? Que si la compra hubiera sido mercado libre,
el precio de las vacunas hubiera subido enormemente. Es decir, si la competencia es si Colombia puede pagar más que Argentina o si México puede pagar más que Brasil, en ese momento las compañías lo que hubieran empezado a hacer es una carrera para ver a quién le cobro más y a quién le doy antes. Luego, eso fue lo que intentó evitar. Lo vimos con las mascarillas. Lo vimos con las mascarillas y de alguna manera lo hemos visto con algún caso en la vacuna a cambio de otro tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que el mercado de la vacuna se ha regulado un poco mejor por la cantidad de vacunas que hay disponibles en estos momentos y por entrar también el concepto de Rusia, China, India, vacuna canadiense, vacuna coreana, en fin, hay toda una serie de variantes que hacen que el precio sea importante, pero no sea el primer factor. Entonces, tenemos plataformas que cubren los países de renta baja, ojo, al 20%, que seguimos insistiendo, no es suficiente, pero es el margen que nos deja en estos momentos la comunidad internacional. Pero en cambio los países de renta media se han quedado con una situación crítica, que es, pueden acceder al 20% de la compra con recursos propios, los créditos de los bancos de desarrollo van a ir a los países de renta baja, no van a ir para ellos, para comprar estas vacunas, luego tienen una doble barrera y por lo tanto ahí están buscando nuevas fórmulas para llegar. Entre ellas, el establecer nuevos acuerdos con quien no tenían acuerdos. Caso de México, por ejemplo, interesantísimo. México en estos momentos se puede convertir en un país que tenga todas las vacunas del mundo. Produciendo algunas. Produciendo, incluyendo la producción, porque aquí entra efectivamente el que hay algunos países que tienen conocimiento para producir. Y por lo tanto lo que dicen es, me voy a Rusia, me voy a China y les ofrezco producir. ¿A cambio de qué? A cambio de dosis para mi país, lógicamente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se está desarrollando ahora. Países en Latinoamérica, desde luego Brasil, que ha sido siempre el principal país productor de vacunas en el área regional, en toda la región latinoamericana, con Argentina, que también es un gran productor de medicamentos y vacunas, con Colombia, que también tiene una buena industria, digamos, de producción, y con México, que también puede producir. Es decir, todos estos países de un volumen grande de capacidad industrial, volumen de capacidad de producción, tecnológicamente ya avanzados, todos estos países están en capacidad de producir. Entonces, se están teniendo que buscar la vida en base a acuerdos nuevos, porque de alguna manera las instancias internacionales no les han dejado fuera, pero no les han concedido demasiadas facilidades. Y ante esta situación, en que, como dices, no es solo un tema de precios, sino de disponibilidad, de cuántas vacunas hay en el mercado, vemos como a nivel global, pero también en muchos países, entra todo el debate sobre si hay maneras de hacer distinta, ¿no? Si hay que cambiar la política industrial, el tema de las patentes, etcétera. ¿Qué ideas crees de las que tenemos en este momento sobre la mesa crees que podrían llegar a funcionar mejor? A ver, yo creo que el debate está abierto sobre el tema de las patentes como no había estado nunca, jamás. Y ahora voy a ser muy honesto, las patentes, el debate sobre las patentes no va a cambiar la situación de la pandemia, para nada. Es decir, ese es un debate a largo plazo, es un debate que requiere tiempo y es un debate que hoy por hoy no nos va a cambiar absolutamente nada en el próximo año la situación de esta pandemia. Sin embargo, hay que continuar con ese debate, lógicamente, porque el sistema que tenemos en estos momentos de innovación y creación de producto, o innovación y desarrollo, o investigación y desarrollo, es en el ámbito farmacéutico, es un modelo solo motivado por las ventajas de mercado. Y eso no puede ser, porque lo que estamos viendo es que necesitamos introducir el concepto de salud pública. Queremos soluciones de salud pública y, por lo tanto, para eso hay que cambiarlo. No nos sirve el que tenemos. Hay demasiados problemas. Creemos que es muy importante que ese debate continúe y que tenga su peso, pero creemos en dos cosas o en varias cosas que se tienen que hacer antes. La primera, evidentemente, es la transparencia de los contratos públicos. Es decir, es inadmisible que porque Estados Unidos tiene esta práctica, Europa la haya incorporado. Es inadmisible. La confidencialidad de los contratos no va en favor de la mejor respuesta, va en favor únicamente del mejor rendimiento económico de cada producto. Y por lo tanto, en ese sentido hay que poner las cláusulas que hagan falta. Claro que hay aspectos, digamos, de sensibilidad de mercado en cada uno de los contratos. Bien, es que hay partes que se pueden negociar sin tenerlas que escribir en un contrato, pero los contratos tienen que ser absolutamente transparentes, al menos en una serie de cuestiones, como son la producción,
las responsabilidades, las indemnizaciones, todo esto tiene que ser abierto y público. Y luego si tiene que haber algo confidencial, pues que se diga, tiene que ser confidencial por la razón que sea, ¿no? Pero no tiene mucho más sentido. El segundo punto, y yo creo que es el más interesante frente al modelo de patentes que tenemos actualmente, es la responsabilidad de compra. Es decir, todos los estados que ahora se están viendo obligados y subyugados por una serie de contratos muy duros van a seguir comprando en el futuro. Y por lo tanto lo que pueden establecer son mecanismos de compensación, es decir, aquel que se comporte transparentemente tendrá prioridad a la hora de la compra de productos futuros. Eso es lo que haría cambiar el sistema actual, de alguna manera, de patentes. Bueno, nosotros lo que decimos es, de alguna manera, es importante continuar pensando en que las patentes, tal y como están ahora, ojo, que no hay sistema alternativo, necesitan una serie de modificaciones. Pero al mismo tiempo lo que decimos es eso no va a ayudar ahora. Y ahora lo que necesitamos, ¿qué es? Ahora lo que necesitamos es que la Organización Mundial de Comercio, que en estos momentos se ha convertido en el centro neurálgico en donde se tiene que tomar la decisión sobre cómo vamos a incrementar la producción, utilice los mecanismos de flexibilidad al máximo posible para garantizar que va a haber más producción de calidad para todos los países. Tenemos una ventaja y es que la nueva directora general de la Organización Mundial de Comercio es la antigua presidenta del Comité de Dirección de la Alianza Mundial de la Vacuna, de Gavi, y es una persona, sí, no solo sabe de lo que habla, ya os digo, es una persona muy sólidamente comprometida con el concepto de vacunas, porque lo hemos hablado 1000 veces, y muy comprometida especialmente con los países, lógicamente, ella es nigeriana, pues con los países africanos. Luego, por lo menos, tenemos el caldo necesario, sociedad civil presionando, quizás para cambiarlo todo, que no va a ser posible, pero es que aunque lo cambiáramos todo no llegaría para esta pandemia, lo cual es bueno seguir presionando en ese sentido. Porque habrá más. Porque habrá más. Por otra parte, nivel político concienciado de que el sistema no funciona, cosa que nos ha costado 20 años. Desde el SIDA llevamos diciendo, desde los años 80 llevamos diciendo que este sistema no hace frente a las necesidades de salud pública, que solo hace frente a las necesidades de mercado, que es otra cosa. Entonces, tenemos que equilibrarlo. Bien, pues por primera vez, Comunidad Europea, la Comisión, los Estados, la Organización Mundial de Comercio, todos están hablando de que algo falla. Es el momento de por lo menos cambiar un poquito las cosas. Y yo digo, para esta pandemia, utilizar todas las flexibilidades para incrementar la producción, que es el principal problema que ahora genera el sistema actual que tenemos. Y mientras esto no suceda, escasez, ¿no? Y escasez es egoísmo, y egoísmo es a veces también nacionalismo. ¿Crees que podemos hablar de nacionalismo sanitario y nacionalismo de las vacunas en el momento en que estamos grabando esta conversación? Absolutamente. Es decir, si por nacionalismo también somos capaces de entender los intereses de una comunidad, ¿no? Estamos hablando de un nacionalismo total. En los nacionalismos clásicos, por supuesto, es decir... Hay las dos versiones de lo que es el nacionalismo. Es decir, lo digo por una razón. Europa, por primera vez en su historia, ha actuado como una nación. Por primera vez ha dicho, oiga, las fronteras internas no podemos volverlas a poner, no podemos. Y eso significa que hemos de comprar juntos. Esto no puede pasar como las mascarillas. Tenemos que garantizar... O sea, tenemos por primera vez un demos europeo gracias a la pandemia. Estas son algunas de las ventajas de la pandemia. Si no fuera por las consecuencias trágicas que está trayendo, diríamos que también está dejando cosas positivas, que esperemos que vaya más. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Europa? En Europa ha pasado que no teníamos una barda, es decir, el mecanismo de compra en emergencias que tenía Estados Unidos. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que se ha negociado de alguna manera naif, porque se ha tenido que poner en marcha mecanismos que no teníamos para negociar y comprar. Ahora se está pensando que Europa tiene que tener un mecanismo de compra común. Bueno, pues esto es un gran avance. Ojalá ese mecanismo de compra común ya se articule en la propia pandemia. Porque hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues que compre vacunas quien está en cargo, la comisionada que está en cargo del asunto, ¿no? Y bueno, se ha puesto allá, pero no teníamos la tradición, la capacidad, el mecanismo para hacerlo más ágil. Bien, hemos ganado en ese sentido. Y, por lo tanto, Europa se ha comportado como una nación, sin Estado, sino como supraestado. Es más, imponiendo a sus Estados miembros el que el todo estaba por encima de cada uno de los estados. Y eso es muy importante, ¿no? Ahora, sobre todo, que ya empezamos a ver que empiezan a haber rupturas, que hay algunos países que van para un lado y para el otro, pero aquí hay mecanismos de castigo también, porque una de las cosas que podría hacer Europa en un momento dado es decir, voy a compensar todas las vacunas que compran fuera
con las que yo les tengo que entregar para dárselas a otros. Es decir, los mecanismos internos son muy fáciles y eso podría pasar también a nivel estatal, ¿no? Luego, se ha actuado en algunos casos positivamente como nación al ser un supraestado o un mecanismo supraestatal. Pero es verdad, el nacionalismo de la vacuna ha funcionado desde el primer momento. La vacuna se convierte, desde el inicio de la pandemia, en la única posibilidad de mantener los sistemas económicos funcionando. Y en ese momento se empieza a poner el nacionalismo por encima del interés colectivo y global. Es decir, ¿qué hace Estados Unidos? Lanzar una operación que se llama Warp Speed, por la cual incrementa la capacidad de producción de vacunas en Estados Unidos pues, al máximo posible. ¿Qué hace Europa? Empezar a financiar todas las vacunas europeas que están en proceso a cambio de dosis futuras. Es decir, ya no está financiando investigación. No. Te estoy precomprando a riesgo. Si no sale, yo he puesto el dinero. Tú no pones nada. Luego las vacunas para mí. Entonces, se ha entrado ahí. Pero es que ahora estamos en el nacionalismo de la distribución. Hemos visto como, por ejemplo, India ha sacado una ley para impedir que parte de la producción india salga fuera de sus fronteras, cuando India es el principal productor mundial. Es decir, pensemos una cosa, solo en India se producen prácticamente 2.500 a 3.000 millones de vacunas al año, de dosis de vacunas al año. Esa es toda la producción que necesitábamos antes del COVID, para todas las vacunas mundiales. Es decir, India estaba produciendo pues, sarampión, meningitis, neumococo, estaba produciendo todas esas vacunas para distribución mundial. Con el COVID necesitamos 15.000 millones al año, es decir, de 3.000 a 15.000 millones al año, 7.500 millones es la humanidad. Es verdad que en estos momentos hay 2 vacunas de una sola dosis, pero en todo caso la mayoría son de 2 y luego están los waste, los que no se utilizan, ¿no? Por lo tanto necesitamos 15.000 millones de vacunas. ¿Cómo se produce todo eso? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ha cerrado sus fronteras. Toda la producción que hemos creado en Estados Unidos es para Estados Unidos, hasta que tengamos cubierta toda nuestra población. Caso de Ucrania. Ucrania, país, digámoslo así, que en su conflicto con Rusia es prooccidental, se ha quedado sin vacunas de laboratorios porque no tiene acceso a los precios que se están pagando ni a las cantidades que necesita. Se ha quedado sin vacunas de Estados Unidos, que era su socio principal, porque no puede exportar. Y como todavía no es parte de la nación europea... se ha quedado sin parte de la que podía. ¿Qué le queda? COVAX. Solo tiene COVAX, el 20%. ¿Y qué ha hecho? Se ha ido a China, porque no puede ir a Rusia, porque sí que en la frontera donde están las tropas rusas, ahí sí que se está vacunando con vacuna rusa. Y por lo tanto, ahí estamos viendo que el nacionalismo está teniendo consecuencias graves en general en todos los países, porque, por ejemplo, ahora mismo el compromiso de COVAX es 300 millones de vacunas más en el segundo trimestre 2021 para África. Esos 300 millones salen de la India, pero en estos momentos hay problemas. Y hay problemas por la ley de la India que ha cerrado sus fronteras. Luego, Europa también ha cerrado fronteras en lo que es la distribución de esas vacunas, porque en Europa se producen vacunas para otras partes del mundo. Y ha cerrado pues, envíos a Australia, envíos a otros países que no entrarían dentro de las normas nuevas. Luego estamos volviendo a un proteccionismo de la vacuna que en el fondo no es por la convicción económica, sino por la nacional. Luego es un nacionalismo de las vacunas. Quiero cubrir primero a mi gente. Y has hablado de Ucrania y eso nos lleva en esta parte final de esta conversación a hablar del impacto que tiene la pandemia y quizás también los procesos de vacunación sobre los conflictos preexistentes y aquellos que vendrán. Y no solo sobre los conflictos, sino sobre sus consecuencias, por ejemplo, a nivel de crisis humanitarias. ¿Crees que, digamos, esta situación excepcional que estamos viviendo desde principios de 2020 aumenta el riesgo de conflictividad internacional y también agrava las crisis humanitarias? ¿O hay, en algunos casos, incluso la oportunidad de que sea la excusa, ¿no?, para dejar atrás algunas diferencias y empezar a cooperar? No, cojamos el conflicto que cojamos el contexto humanitario, estado frágil que tengamos, veremos que la vacuna se está utilizando exactamente igual que en el ámbito general se utiliza a nivel geopolítico, en el ámbito, digamos, del conflicto local. Lo que está pasando es una utilización estratégica de la vacuna. Siria.
En las zonas donde está el gobierno, donde tiene control el gobierno, se está vacunando con vacunas rusas, lógicamente. En las zonas donde no está, no hay acceso. Es decir, se cortan incluso los accesos para que no puedan pasar vacunas. Eso es como el ataque a las instalaciones de salud en pleno conflicto, ¿no? Que es una forma estratégica de ganar al vecino, al enemigo, aunque sea un crimen reconocido en las convenciones internacionales. Luego eso también es un crimen. El no acceso de vacunas es un crimen en el derecho internacional humanitario. Pero es verdad que está fragilizando mucho más a todas aquellas poblaciones que de alguna manera están enfrentadas con estados. Los estados tienen más acceso a las vacunas que los grupos rebeldes. Los grupos rebeldes, digámoslo así, ¿no? Pero no solo eso, todo el ámbito migratorio. Es decir, en estos momentos tenemos dos escenarios críticos. Uno es Colombia y el otro es Pakistán. Son lugares en donde las poblaciones inmigradas, las poblaciones que han entrado, en el caso de Colombia, más de 1 millón de personas de Venezuela que están en zonas fronterizas, pero que ya están entrando a toda Latinoamérica, son personas que no entran, en principio, en el Programa Nacional de Vacunación del país. Luego no tendrán acceso a una vacuna COVID porque no entrarían dentro de los planes. En Pakistán, exactamente igual, no entran dentro de los planes de los gobiernos. Claro, en COVAX hemos abierto una bolsa humanitaria que llegará hasta el 5% de todas las vacunas que reciba COVAX. Pero ojo, ¿cómo las distribuimos? Porque si se las queda el Estado, sabemos que va a hacer estrategia de conflicto y por lo tanto se las va a quedar sin ninguna garantía de que vayan a las personas. Si no se las queda el Estado, ¿hasta qué punto va a permitir el acceso? No hablo, lógicamente, de procesos migratorios más identificados y donde por lo menos pueda existir voluntad de algún gobierno de atenderla. Pero en los que no hay voluntad de atender, ¿quién va a poner esas vacunas? Luego estamos frente a una precariedad doble, aún mayor, de toda la población, especialmente la población desplazada en los contextos humanitarios. Y claro que va a agravar algunos conflictos. Es más, va a utilizarse como herramienta estratégica si es que no se está utilizando ya. Por ejemplo, veamos contextos clarísimos. Israel-Palestina. No tiene sentido que Israel tenga vacunado a un porcentaje enorme de su población y en cambio no esté vacunando a la población palestina, especialmente en Gaza y Cisjordania, donde sabemos que mantienen un control de facto de todas esas zonas. No tiene sentido tampoco que en Siria, donde el tránsito entre unas zonas y otras pues, tiene permeabilidad, no tiene ningún sentido, pero sin embargo, ¿qué está haciendo el gobierno? Atraer a gente para que se vacune en sus zonas y por lo tanto controlar el país. Se está utilizando la vacuna como parte del control de aquellos países frágiles y por lo tanto del control normalmente de aquellos que quieren ganar un conflicto. Está claro que esto no ha terminado, pero es inevitable, ¿no?, que empecemos a hacer balances y no sé si recuento de años, como digo, recuento de años no, porque todavía es muy pronto, pero sí mirar atrás y pensar de las cosas que se han hecho, qué es lo que se podría haber hecho mejor o si hay cosas, ¿no?, que nos han sorprendido positivamente. Todos estamos muy pendientes de la pandemia, todos estamos mirando datos de contagios, de UCIs, de vacunación, pero tú lo haces con una perspectiva mucho más amplia, mucho más, digamos, estratégica y por lo tanto te quería pedir que hicieras este balance mirando hacia atrás. Si tuvieras que señalar 1 o 2 temas, de ahí fallamos, esto se podría haber hecho muchísimo mejor y dijeras algún ámbito también en que dijeras, mira, esto me ha sorprendido positivamente de cómo como humanidad, ¿no?, hemos afrontado esta situación. Sí, a ver, hemos hecho cosas desastrosamente mal, muchísimas, ¿no? Y muchas a lo mejor no las hemos ni analizado todavía, pero una que es clarísima es hemos mantenido una arrogancia que nos ha llevado a un desastre. Es decir, nunca pensamos que una enfermedad infecciosa podría llegar a nuestros países a afectar de la manera que ha afectado, ¿no? Y sin embargo estaba anunciada. Luego ahí lo hemos hecho francamente mal, es decir, sabíamos que las barreras por las cuales los virus estaban entrando llegaría un momento en que romperían esa frontera que existe entre países de renta baja y por lo tanto con enfermedades infecciosas y países, digamos, de economías más avanzadas y que por lo tanto estaban pues protegidos de alguna manera a través de sus sistemas de salud. Bien, eso se había anunciado por muchísimas personas, pero nunca instituciones, pero nunca se habían tomado medidas, como por ejemplo con el cambio climático. ¿Cuántas veces se ha anunciado lo que nos va a pasar, pero qué medidas estamos tomando? Luego ahí tenemos la parte negativa y la positiva, ¿no? Se ha roto esa arrogancia, ya no estamos tan seguros.
Ni siquiera estamos seguros de que esto no vuelva a pasar cuando acabemos con el COVID. Es más, volverá a pasar. Y por lo tanto, en ese sentido hemos cometido errores que tenemos que ser conscientes. Cuando la primera infección se produce en Italia dicen, no, pero esto aquí no crecerá, esto tenemos un sistema de salud magnífico, y sin embargo se confina una parte del norte de Italia y el virus viene a España. No, pero esto es una parte del norte de Italia, aquí tampoco pasará, y sin embargo se tiene que confinar España. Y en Francia dicen, no, esto aquí no pasará, y también llega a Francia y a Gran Bretaña, y luego empiezan los sistemas epidemiológicos. Luego hemos tenido una arrogancia severa que nos ha llevado a un desastre, y esa arrogancia, de alguna manera, es la parte positiva, nos la hemos de quitar. Yo creo que en parte se ha quitado y somos conscientes de que pueden venir otras emergencias. Es decir, estamos preparándonos para que vengan otras emergencias. Ese es el gran reto que tenemos por delante y es la lección que de alguna manera tenemos que aprender. Vienen más, claro que vienen más. Es decir, mucha gente, he oído, no, ya no hablemos de los negacionistas, pero no, es que bueno, un grado más del calentamiento. A ver, un grado más del calentamiento es gravísimo, pero para muchas consecuencias, entre otras para los virus, porque todos los virus que permanecen congelados en capas de la Antártida van a descongelarse y en ese momento van a circular libremente. Entonces, ya por hablar de algo que la gente nos entienda hoy, además de todo lo que significa en términos de calentamiento, no calentamiento. Luego vienen una serie de crisis para las cuales estamos mal organizados. Tenemos malas estructuras internacionales, o por lo menos estructuras pensadas para un concepto de seguridad del siglo pasado, no para un concepto de seguridad del siglo que viene. Luego tenemos un reto por delante enorme, que es adaptar todas estas estructuras. Y por otra parte tenemos una serie de retos, y yo destacaría fundamentalmente tres. Uno es la salud, evidentemente. Es la salud relacionada con enfermedades infecciosas, pero no únicamente. También con enfermedades crónicas, consecuencia de medio ambiente, polución, etcétera, etcétera. Dos, el cambio climático. Es decir, el cambio climático, aunque tenga un poquito más de margen, muy poquito más, aunque tenga un poquito más de margen, está aquí. Y por lo tanto hay que actuar ya. Y los mecanismos que tenemos para actuar no están suficientemente engrasados, ni tienen suficiente capacidad de refuerzo de toma de decisiones. Y tres, los movimientos de población. Es decir, uno y otro nos van a llevar a que los movimientos de población por lo menos se mantengan estables y continuos durante el tiempo. Y eso quiere decir que tenemos que empezar a gestionarlos de una manera absolutamente diferente, ¿no? Ninguno de estos tres, los estados por sí solos están preparados para hacerles frente. Ninguno. Es decir, necesitamos, de alguna manera, nuevos acuerdos globales. Y ese es el gran reto que tenemos por delante y el que nos deja el COVID. Es el gran legado del COVID, si es alguno, es este. Si somos capaces de hacerlos, tendremos la capacidad de ir para adelante. Y si no, pues sufriremos bastante, como estamos sufriendo ahora. Pues está claro que tenemos geopolítica de la salud para rato, ¿no? Y que aquellos que hasta ahora no se habían interesado por la salud global deberían hacerlo. Hemos dejado atrás esta arrogancia y este desconocimiento. Ojalá. Necesitamos, ¿no?, nuevas estructuras de gobernanza, nuevas maneras de hacer. Es una carrera de fondo, ¿no? También lo has dicho en más de una ocasión, no solo para afrontar la pandemia que en este momento está sobre la mesa, sino otras pandemias y otras enfermedades a las cuales se ha prestado menos atención y otras que puedan venir en el futuro. Por lo tanto, Rafael, muchísimas gracias porque nos has dado toda una serie de instrumentos, no solo información, sino también instrumentos, herramientas para poder entender el mundo que se está conformando, esto que hablan del mundo post-COVID. No sé si es el término adecuado o si de aquí dentro de 10 años hablaremos del mundo post-COVID, pero ciertamente el mundo que vamos a vivir en los próximos años con esta idea de la geopolítica de la salud en el centro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya estábamos cerca, CIDOPIS Global, ahora estaremos mucho más. Claro que sí, toca colaborar a fondo. Muchísimas gracias.